Zona tremendamente incómoda. Son las 11:45 y está con nosotros ya Alberto Bengolea, dirigente del PPC y candidato a la alcaldía de Lima. Alberto, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hay dos temas de los que quiero hablar contigo. Uno es, por supuesto, las propuestas que nos traes a los limeños, escucharte, y el otro es qué está pasando con el país, porque tú tienes una trayectoria política de larga data y me imagino que tienes un análisis de perspectiva interesante sobre lo que pasa. Entonces vamos primero a Lima, que ya llega, y quería preguntarte ¿por qué los limeños, voy a ir a la vena, tendríamos que votar por ti? ¿Cuál es tu oferta para nosotros? Sin ánimo de alterarte la pregunta, sin embargo, para contestarte una pregunta así de forma tan directa, tengo que ir a la segunda. El Perú está viviendo una situación muy especial. No es que la corrupción haya aparecido de repente en el país, es que hoy tenemos, gracias a la tecnología de la información y a lo que ha ocurrido, la evidencia de un viejo mal que sufre la República Peruana, que es el tema de la corrupción. Me parece que es un tema absolutamente central. Y la evidencia de esto creo que nos obliga a que esta campaña que viene sea una campaña en la cual se ponga en el primer nivel del diálogo y la discusión la corrupción. Cuando se habla ahora de la corrupción del Poder Judicial y todo el mundo está escandalizado con lo que pasa en el Poder Judicial, de repente no tomamos atención de un dato que para mí es central. La corrupción en el Perú, según las últimas informaciones que recibimos, en un 54% se produce en los gobiernos locales, municipales y regionales. Es decir, estamos escandalizados por lo que pasa en el Poder Judicial. Y no vemos lo que pasa en el Poder Judicial fuera de Lima, además, ¿no? No, además. Pero el otro día que convocamos, como presidente del partido, me permití convocar a todos los dirigentes del país hace algunas semanas. Le dije, paren toda la campaña, que hay una crisis nacional. Después hablamos de campaña, vengan todos. Y llegó, de 20 regiones llegaron dirigentes, yo les quiero agradecer ese esfuerzo, para conversar un poco. Y uno de ellos, no recuerdo si fue el de Ucayali, levantó la mano y dijo, Alberto, pero hay un problema. Ahora estamos hablando de la corrupción del Poder Judicial porque chuponearon a miembros del Poder Judicial. Claro, pero no han chuponeado pero a si hubieran X, Y, chuponeado Z. a alguien de un gobierno regional o de algún ministerio o de alguna otra entidad pública, estaríamos hablando de esa corrupción. Es que tenemos un problema generalizado. Y dentro de ese problema generalizado, la estadística dice que el 54% corresponde a gobiernos locales, municipales, regionales. Si eso es así, el tema de la corrupción tiene que ponerse en el primer lugar del debate, de este debate que va a ser cortito, que se viene para la campaña municipal. Y ahora sí respondo tu pregunta. Ya te entiendo. Estás enganchando esa crisis con tu oportunidad. Es que tiene que ser. O sea, o resolvemos hoy el problema y entendemos los ciudadanos peruanos que tenemos el poder con el voto y votamos conscientemente, sin permitirnos engañarnos otra vez, o no nos quejemos después de las autoridades que tenemos porque sabiendo que tenían un pasado, sabiendo que tenían explicaciones que dar y que no las dan, sabiendo que todo eso ocurría, insistimos en el voto. Yo recuerdo mucho, y lo traigo siempre a colación, cuando fui congresista en la última campaña regional precisamente, yo estaba muy preocupado por lo que decían las encuestas en Ancash. ¿Te acuerdas? Iba a ganar la elección regional, y de hecho ganó, un candidato que había tenido un proceso de corrupción, que había sido condenado por corrupción, que tenía un video en donde recibía millones, ¿no es cierto? Y que le ofrecía a la gente que le decía dar 500 soles si votaban por él. Sí, y ganó. Y por más que se habló igual votaron por él. Entonces, el problema está fundamentalmente en el votante. Todos tenemos la posibilidad de votar y con el voto tenemos el poder. Sí se puede cambiar. No es verdad que la política sea sucia, no es cierto que la política sea cochina. Cochinos son algunos que han tomado la política. Y si la gente que no tiene estos antepasados, si la gente honesta no interviene en política, entonces estamos dejando esto en manos de quien no corresponde. Necesitamos en este momento encontrar a la gente buena. Sí la hay, no solamente en las listas del PPC, sí la hay en diferentes listas. Hay que encontrarla y hay que darle la oportunidad a los que no tengan pasado, los que te puedan mirar a la cara y no te dan, por algunas ofertas, así, pirotecnia de ofertas. Yo ofrezco esto y el otro. A los que te ofrezcas cosas en serio, pero sobre todo aquellos que tú sepas que son honestos. Esos podemos construir un país diferente. Y Ahora, esta es una oportunidad. Alberto, ¿tú crees que esta ola de indignación, esta náusea, esta arcada que ha recorrido a la ciudadanía de manera brutal después de escuchar estos audios, pasa porque nos hemos enterado de toda esta pobredumbre? Que ya lo sabías. O porque ya lo sabíamos y nos hemos hecho los locos. Pero es que eso, nos da vergüenza y pudor. Es que ese es el problema, pues. O sea, en verdad ya la sabías. Y en verdad yo quiero decir una cosa que ahora lo he visto en periódicos y que nos hemos escandalizado por eso y todos se escandalizan, todos contra todos, ¿no? O sea, claro, ahora de Odebrecht casi no se habla, porque claro, ahora estamos con el escándalo del Poder Judicial. ¿Cuánto más va a durar? ¿Una semana, dos, tres? Hasta que salga el siguiente escándalo y todos nos olvidaremos y pasaremos al siguiente escándalo y los culpables de la corrupción anterior pasarán al olvido y pasarán piola. Ese es el problema, Mijail. Y es por eso que yo reclamo en el discurso, y así lo hemos establecido en el PPC y es el mensaje que queremos decir, que la responsabilidad para la lucha anticorrupción es de todos.
no es responsabilidad del presidente o de los congresistas o de los jueces, es de todos. La corrupción en el Perú está enraizada, corresponde a la historia de la República, es muy vieja. A ver, tú eres todavía muy joven, pero en mi época, cuando yo era chico, todos cantaban muy entusiasmados una canción de Raúl Romero. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama? Las Torres. Las Torres. Un terrorista, ¿no? y todos, No, por 5 lucas, se compra un diputado, un juez, un fiscal y un par de ya, abogados. eso lo cantábamos. Un arquitecto y en su defecto un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora y una virgen Correcto, eso lo cantábamos en los 80s. O sea, hace un montón de años, y todos sabíamos que era verdad, y por eso se cantaba. Y se cantaba más porque decíamos, son baratos, ¿no es cierto? Ok, lee la historia de la corrupción en la República, o sea, eso viene de muy atrás. Y entonces el problema no es, o alguien cree de verdad, con su sano juicio, que de repente uno entra al Congreso, ¿no es cierto? Y por generación espontánea, en el momento que pasa, se convierte en un corrupto. O un juez de repente se convierte en un corrupto. No es que ya eran. O sea, vamos, es un problema nuestro. Si no asumimos este tema, si no fortalecemos a las familias, si los padres y madres de familia no asumen la responsabilidad de mejorar la formación de los chicos, de verdad vamos a tener un problema muy serio e imparable. Y pasa por cosas menores. Alberto, justo con respecto a esto de cosas menores, algo que de alguna manera gravita en torno a lo que dices, que es que los peruanos andamos indignados diciendo este Congreso no nos representa. ¿Y quién eligió al Congreso? No, y yo digo algo que usualmente cae cuáquer, pero ahí va, que es que el problema del Congreso es que nos representa exactamente como gracias, somos. por Dios, te estás lejos para darte la mano. O sea, ese es el problema. No hay mejor representación nacional que el Congreso, si la elegimos, o sea, es proporcional al votante. O sea, lamentablemente en el Congreso si no nos gusta porque es un espejo de la realidad nacional. Y proyectamos en el Congreso y muchas veces en la prensa y queremos como lo que no queremos que se vea de nosotros mismos. Entonces ¿no? echamos la culpa a otro, al que pusimos ahí precisamente. A ese que lo pusimos ahí, a ese le vamos a pegar. Necesitamos una terapia colectiva. Pero yo creo que pasa por llamarnos la atención y por entenderlo todos, con honestidad, con sinceridad, con humildad. Entender que este es un problema que lo podemos resolver en nuestras casas. Pero díganmelo con sinceridad. Entre estos jueces corruptos de los que hoy día se habla, no estuvieron sentados en tu casa probablemente hace poquito, no son tu vecino, tu amigo, tu primo o algún familiar más cercano. O sea, son parte de la sociedad peruana, no aparecieron espontáneamente. Y pagarle 10 luquitas a un policía para que no te ponga multa no es menos grave es exactamente que pedirle lo mismo, 10 verdecitos porque si este juez o se corrompieron, hubo un corruptor también que le pagó. Y es exactamente lo mismo que tú estás diciendo, es exactamente el mismo fenómeno. Porque tu hijo está en el carro, cuando tú le dices a la policía, toma tus 10 luquitas, ¿no es cierto? Porque es más barato. Porque es más barato, pues, porque si mueves la multa es muy caro y mientras me quitas el carro, 10 luquitas nomás. Y tu hijo ya te dio. Porque cuando a tu hijo le dices, dile que no estoy. O sea, ¿qué le estás enseñando? Porque cuando ves una moneda en el piso y pisas para que no la agarres, porque no voy a decir de quién es, porque cualquier vivo me la va a quitar. Y yo soy más vivo, yo me voy a quedar con la plata, sabiendo que no es tuya. O sea, esas pequeñas cosas, si no las comenzamos a cambiar, si no entendemos como sociedad que tenemos que cambiar esas pequeñas cosas, las grandes van a ocurrir. Como es arriba es abajo, es un antiguo proverbio humano, es una vieja enseñanza de la sabiduría universal. Como es arriba es abajo. De manera tal que tenemos que comenzar a cambiar esas cosas. ¿Cómo cambiamos la corrupción en Perú? Cambiando nosotros en casa. Esas pequeñas cosas tenemos que combatirlas. Sin duda, frente a las cosas que están ocurriendo hoy, tenemos que tener mano dura, tiene que haber castigo ejemplar, tiene que haber sanción. Tiene que haber sanción, discúlpame aquí, una cosa que quiero abonar y preguntar. ¿Ya? Tiene que haber sanción social. Sí. Porque hablabas un momento con los congresistas de la mentira, ¿no? Y claro, la mentira dentro de una estructura legal puede ser delito, puede ser una falta administrativa. Pero tiene que ser reprobada. Tiene que ser reprobada socialmente, no es ética. El otro día escuchaba a un jurista, yo también soy abogado, él tiene más experiencia que yo, decía, no, es que a tal persona no se le puede pedir la renuncia. Yo decía, no, sí se le puede pedir la renuncia. Yo le pido la renuncia como ciudadano. Por cierto. Las renuncias se tienen que poder pedir desde cualquier trinchera. Pero es que la gente tendría que poder renunciar sin miedo. Es parte del problema ético y yo creo que está todo conectado. ¿Hace cuánto tiempo tú no ves a una persona que renuncia a su cargo? Digamos, o sea, que diga, mira, yo no tengo responsabilidad, yo no lo he hecho, pero yo soy la cabeza de la institución, así que debo renunciar. Eso casi no se ve. Mira, el otro día te cuento... Eso casi no se ve. Y eso es algo, perdóname, Mijail, eso era algo que yo en chico lo veía. Era normal. O sea, siempre fue normal. Si yo soy el responsable político, renuncio, porque tengo una responsabilidad política. No soy el culpable, vamos a encontrar a los culpables, pero eso ya no se ve, todos se aferran al cargo. Pero si lo hemos visto hasta con la institución de la presidencia de la República, aferrados al cargo hasta el último instante, porque yo no tengo la culpa. Sí la tienes, hay una responsabilidad política. No hay ninguna convicción de dar un paso al costado, no hay. Sobre cómo funciona el sistema de despidos en Japón.
Y me pareció interesantísimo, porque dicen que en Japón las empresas no te votan, simplemente te dejan de dar trabajo, ¿no? Y entonces, claro, uno se siente tan mal que renuncia. Yo decía, experiencia que llega un peruano a Japón y va a estar feliz. Y se acaba, o sea, el yen se va al bajo al día siguiente y quiebra la bolsa de Tokio. Entonces, y eso tiene relación con otra cosa que también está relacionado, el sentido del honor, que lo hemos perdido absolutamente. El sentido del honor. Un uniforme ya no vale nada, ¿no? O sea, el sentido del honor, ¿no es cierto? Un uniforme, el nombre. Lo que antiguamente se decía, el buen nombre que le dé mi padre, eso ya no importa, ¿no es cierto? Y no importa porque tú no defiendes tu honor y porque además todos lo invaden también. Esa necesidad que tenemos de meternos en la intimidad de las gentes porque creemos que tenemos derecho todos a saberlo todo. O sea, hay mucho tema que conversar y mucho tema que corregir como sociedad, y tengo la impresión que todo está ocurriendo en un momento en el que esta campaña, aunque va a ser cortita, nos tiene que servir para poner el tema en el tapete y para entender que estamos llegando a una etapa importante de la historia de la República, ¿no es cierto? Viene el Bicentenario, ¿no? Y luego vendrán los 500 años de la ciudad, y es un momento para mirarnos como sociedad y decir, oye, hay algunas cosas que como colectivo no estamos haciendo bien, y probablemente estas cosas que ocurren con nuestros gobernantes sean por ello, ¿no es cierto? Correcto. Y tendríamos todos que buscar algunas modificaciones. Creo que además lo que has dicho, he entrevistado a varios candidatos que van a Lima y me hablan del tránsito, de la seguridad ciudadana, pero creo que esto en realidad es la médula de lo que hay que hablar, porque lo otro cae... Si tú arreglas el problema de la corrupción en Lima, ¿sabes qué fácil sería arreglar el problema de tránsito o de seguridad ciudadana? ¿Sabes la cantidad de plata que le cuesta la corrupción a Lima? Si cada quien hace lo que tiene que hacer, no hay problema. Cuesta una fortuna. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, escúchame, ¿hay capital para hacerlo? Claro, sí hay. Pero si en el camino se va quedando en el bolsillo de un montón de gente, llegas al final y se acabó la plata, pues. O sea, el Metropolitano no está terminado. ¿Por qué? Se acabó la plata. ¿Cómo es que se acabó el dinero? O sea, tenemos que hacer todavía el cuarto tramo. No hay plata. Yo quisiera que alguien me explique por qué no hay plata. Y podemos hablar sobre eso un montón de cosas. Ahora mismo, los peajes que se están cobrando. Un montón de dinero que se paga en peajes para unas obras que no se realizan. ¿Y dónde se fue la plata? O sea, sí había dinero. En algún momento ese dinero se quedó en algunos bolsillos que no debían. Entonces, y en agujeros negros, ¿no? Por cierto, si hablásemos del tema de corrupción, sería muy sencillo arreglar todos estos problemas. ¿Cómo no? Las soluciones técnicas para el problema de tránsito están allí. No hay que inventarlas. Están. Para el problema de seguridad ciudadana, también. Hay algunos matices, yo creo que hay que hacer algunas cosas, otro candidato puede querer otras. Está bien, Alberto, el gran problema es el de la corrupción. Te voy a pedir un favor, te voy a invitar de nuevo la semana que viene para hablar de los detalles técnicos. Porque me quedan